para que podamos revisar la clase posteriormente. Entonces, buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a la clase técnica del día de hoy. Vamos entonces a continuar con nuestras clases técnicas y nuestras evidencias de nuestra fase de planeación. ¿Listo? Entonces voy a proyectarles pantalla para iniciar nuestra clase. Listo, perfecto. Entonces acá ya estamos en nuestra ficha. Recuerden que estamos en nuestra fase de planeación en la actividad de proyecto número 2. Entonces voy a ingresar acá a nuestra guía de aprendizaje para pues continuar con el tema que vamos a ver el día de hoy. Un segundo, vamos acá hacia abajo. Recordemos que ya hemos visto algunas evidencias en esta misma fase. Discúlpenme. Listo, ya. Disculpen que tuve que mover la red. Listo, entonces como les decía, ya hemos visto algunas evidencias. Vamos a dar un repaso rápido de qué hemos visto. Nuestra primera evidencia que vimos fue una presentación en PowerPoint donde ustedes tienen que hacer la presentación de los modos y medios de transporte, haciendo sus características, sus definiciones, sus ventajas, cuáles son los medios más utilizados en los 3 modos de transporte que hemos visto, que es el modo terrestre, aéreo y marítimo, los principales. Posterior a eso debían hacer una matriz DOFA. Yo les envié un link, un video donde explicábamos que era una matriz DOFA. Es una matriz donde es una herramienta que se utiliza para poder tomar decisiones y para poder poner sobre un solo esquema debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de algún tema. En este caso lo vamos a hacer de los modos de transporte. Lo siguiente que debían realizar era un video explicativo donde ustedes deben sustentar y explicar en un pequeño video, en un corto video, qué es la unitarización, qué es la contenedorización y qué es la paletización y por qué es importante para todo el transporte que se da terrestre, marítimo, aéreo, porque es importante estos conceptos y qué beneficios trae. Posterior a esto hablamos de una matriz de ruta. Entonces, en esta matriz de ruta, ¿qué tenían que hacer? Tenían que hacer revisar, identificar la distancia en kilómetros, el tiempo, los costos y los documentos de carga y descarga que se requieren en los puertos que tenemos en Colombia saliendo desde las ciudades principales, es decir, desde Bogotá, Bucaramanga, Medellín como origen, y los destinos van a ser los puertos de Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Entonces tenían que hacer esa tabla donde se pudiera visualizar, identificar cuál era la distancia, cuáles eran los kilómetros, el tiempo, el tránsito y los costos y los documentos requeridos para estos trayectos. Posterior a esto y tenían que hacer un póster o una infografía, es lo mismo. Entonces, básicamente la infografía tenía que hablar sobre el transporte multimodal. ¿Por qué es importante el transporte multimodal? ¿Qué es el transporte multimodal? ¿Cuáles son los diferentes tipos de combinaciones que puedo llegar a tener en un transporte multimodal? Y que ustedes pudieran entrar a revisar qué es el plan maestro de transporte intermodal de la ANI, de nuestro país. Poder saber qué es eso, a qué se refiere, qué plan tiene el gobierno con este plan maestro de transporte. El mural, recuerden que no se va a realizar, se unificó con el póster y luego entramos a revisar un cuadro comparativo con documentación del transporte. Entonces, en este cuadro comparativo, lo que se tiene que hacer es elaborar un cuadro comparativo con los diferentes modos y medios donde se identifiquen cuáles son los documentos que se requieren. Recuerden que en la clase pasada hablamos de documentación. Hay una documentación que se va a requerir para poder habilitar y poder transportar carga terrestre. O hay una documentación que se requiere para poder transportar carga por el modo aéreo. Y habrá una documentación diferente que se requiere para poder transportar carga a través de un modo marítimo. Lo mismo para transportar también pasajeros. Es diferente lo que se solicita para transportar carga que para transportar pasajeros.
Ese es el cuadro comparativo que deben realizar acá. Y lo no sé, que transporte, que tenga este rol, este oficio, y con ello poder hacer una corta entrevista. Ustedes van a diseñar las preguntas. Básicamente es poder indagar y poder hablar con la persona, conocerlo, desde cuándo ejerce esta profesión, qué tipo de materiales ha transportado, si siempre ha manejado, por ejemplo, el mismo medio de transporte o si ha manejado otros, qué documentos requiere y necesita para operar, con qué documentos él no puede salir, por ejemplo. ¿Qué documentos le piden en carretera? ¿Qué documentos le piden si lo llega a detener un agente regulatorio? Esos son los tipos de preguntas que yo espero ver en la entrevista. ¿Listo? Entonces, esas son las evidencias que hemos visto hasta el momento. No sé si tengan alguna duda o pregunta con esas evidencias. ¿O están claras esas evidencias hasta el momento? Bueno, nueve manitos arriba, entonces creería que estamos claros. Entonces, vamos a ver nuestras evidencias del día de hoy. Vamos a ver dos evidencias. Una es un estudio de caso y la otra vamos a hablar de Incoterms. ¿Listo? Entonces vamos a ver rápidamente de qué se trata la primera evidencia. Nos dice selección de unidad vehicular, formatos y lista de chequeo. Entonces nos dice con el conocimiento previo del tipo de servicio de transporte a realizar, el aprendiz podrá realizar una planeación adecuada de un servicio, identificando los recursos requeridos y facilitando la identificación y diligenciamiento de la documentación. Se va a plantear un estudio de caso para un despacho de pasajeros o de carga. Con lo anterior, el aprendiz debe proceder a seleccionar y asignar el tipo de unidad vehicular con todas las características que le corresponden. Esto con el fin de realizar las solicitudes de recursos a la compañía, qué, cómo, cuándo, dónde. Posteriormente, realizará el diligenciamiento de los documentos correspondientes al transporte que le permitirá cumplir con el servicio de transporte. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es que yo les voy a colocar un estudio de caso. O sea, no va a ser un estudio de caso, sino va a ser unas variables, unas condiciones. Entonces yo voy a decirle a cada uno cuál es ese estudio que van a desarrollar. Entonces, cuando decimos un estudio de caso, es que yo les voy a plantear que ustedes van a tener que despachar una carga desde Bogotá hasta El Salvador. ¿Listo? En Centroamérica. A otro les voy a decir que van a transportar la carga desde Bucaramanga hasta Estados Unidos. Y a otro les voy a decir que va a transportar la carga desde Medellín hasta Brasil. ¿Listo? ¿Y qué tipo de carga? Ah, no, entonces vamos a transportar café molido. Eso va a ser nuestra carga. Entonces, lo que vamos a hacer después de la clase es que yo les voy a enviar un documento en Excel en donde cada uno va a tener asignado un origen, un destino y una carga. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a tener que investigar qué documentos necesitan para poder hacer ese despacho, qué información requieren, qué tienen que diligenciar, tienen que sacar algún permiso o algo puntual o no. Mirar qué deben hacer para poder poner ese producto en el país de destino, sea El Salvador, sea Brasil o sea Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, esa va a ser esta evidencia, es una evidencia donde yo espero que ustedes puedan investigar, identificar y con eso poder hacer esa lista de chequeos. O sea, ustedes me van a tener que enviar en la evidencia cada uno de los documentos o los permisos o el proceso que van a realizar. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es esto, lo segundo es esto, lo tercero es esto, lo cuarto es esto. Ah, bueno, todo el proceso, cómo se debe hacer para poder llegar a ese país de destino de la mercancía, que va a ser café molido para todos. ¿Listo? Esa va a ser la evidencia, tiene que estar muy enfocado en qué documentos le requieren, que la factura, que un contrato, que más le van a pedir, no, de pronto me van a pedir tener también al día todo el tema de documentación del SOAT, de pronto me van a pedir un RUT, listo, entonces poder mirar qué tipos de documentos les van a pedir y eso lo van a plantear
uno a uno, explicándome una breve explicación de qué es el documento. Entonces, permis, factura de venta. Es la factura en la cual se puede evidenciar la transacción que se realizó entre el comprador, importador y exportador con el material que se va a transportar hasta la ciudad de destino. Ah, bueno. Lo otro es, no, entonces cada uno de los documentos tiene que hacerle una breve descripción sobre, pues sobre qué es el documento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con esta evidencia? Entonces, lo único es que yo les voy a enviar en un Excel a cada uno con su nombre, cuál es esa ciudad de origen y de destino que les tocó. ¿Listo? Para que podamos tener diferentes para todos. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas con esta primera evidencia? Es como para seguir reforzando la investigación del tema de documentos que ya hicieron en la evidencia pasada. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta con esa evidencia o estamos claros? Yo leí sí, dime. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, es por qué medio, por qué modo de transporte. Discúlpame que no te entendí. ¿Cuál es el modo de transporte? El modo de transporte ustedes lo van a seleccionar. ¿Listo? O sea, se los va a dejar libre también para que ustedes lo seleccionen. Yo solamente les tengo que decir es, mi producto está en Bogotá y necesito que me lo lleve a Brasil. Ya tú verás si lo haces por aéreo, por marítimo, ¿listo? Pero ahí con eso, ya dependiendo el modo de transporte, pues van a ver los documentos que se requieran. ¿Listo? Luis Alberto, dime. Buenas noches, instructora. Eh, pues con respecto a esto, de todo lo que yo he visto y he investigado por internet, hay empresas que prestan el servicio de transporte multimodal. En este Ujú. caso, uno lo puede, digamos, mm, como en el ejercicio tenemos que especificar desde el punto de partida hasta el punto de llegada todo lo que va a suceder con la carga, digamos, como eso se está manejando hoy en día, ¿para este ejercicio se puede hacer o no? ¿O toca hacerlo como desmenuzado La de... idea es que se haga detallado específicamente. ¿Para qué? Porque lo que tú dices, efectivamente, hoy en día hay muchas empresas que prestan ese servicio, ¿cierto? Agentes logísticos que se encargan de hacer toda la documentación, el tema, cada uno de los procesos de la carga para poderla llevar al punto. Pero la idea es que ustedes conozcan cuál es el proceso detallado, paso a paso, de lo que se debe hacer. Porque como están esas empresas que lo hacen, no, uno también podría hacer la exportación directa, ¿cierto? O sea, yo podría exportar directamente cumpliendo unas condiciones y unos documentos, que es lo que yo quiero que ustedes investiguen. ¿Listo? Listo, ok, gracias. Vale. Listo, perfecto. Entonces vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Entonces acá sí vamos a abrir un nuevo tema, que son los Incoterms. Entonces, vamos a hablar sobre los Incoterms. La presente actividad le va a permitir identificar y diferenciar los diferentes términos de negociación internacional, los cuales incluyen las condiciones de transporte, lo que permitirá al aprendiz familiarizarse con el comercio exterior y su transporte. Con el propósito de explicar los Incoterms, se desarrollará un taller entregado por el instructor en el cual encontrará, bueno, esto ya vamos a definir cuál va a ser la evidencia. Entonces, ¿algunos de ustedes saben qué son los Incoterms o ninguno? Esos son los que explican, digamos, como la responsabilidad que tienen los que participan digamos, si es en una exportación, digamos, el cliente hasta dónde va y después el comprador y pues no sé si la empresa, por ejemplo, que haga la exportación. Exacto, muy bien. Son los términos de negociación a los que se llega cuando se va a exportar o importar un producto. ¿Listo? Es donde se definen esa responsabilidad sobre la carga en cada tramo del trayecto, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, voy de acá a Brasil, pues necesitamos definir dónde van las responsabilidades, tanto del que vende como del que recibe, de dónde a dónde le entrega, de dónde a dónde es responsable un actor o el otro. Es un poco, en resumen, lo que son los Incoterms. Entonces acá vamos a entrar a nuestro material de formación.
Acá miremos en documentación del transporte. Ok. Entonces, acá está, términos de la negociación. Entonces, ¿qué son los términos de la negociación? Se refiere a las condiciones establecidas para realizar una transacción, considerando las responsabilidades de las partes en diferentes aspectos, comerciales, transporte, manipulación, aseguramiento, entre otros. Para facilitar el comercio internacional fueron establecidos diferentes lineamientos que en la actualidad rigen el intercambio entre el vendedor y el comprador. Estos consideran las responsabilidades de cada uno de ellos en temas como el transporte, el aseguramiento, las operaciones de carga y descarga, los cuales se plantean en los Incoterms que se mencionan a continuación. Entonces, la sigla que define International Commercial Terms. Entonces, términos para el comercio internacional. Eso es lo que traduce los Incoterms. Los Incoterms son un conjunto de reglas creadas por la Cámara de Comercio en busca de facilitar la venta de productos a través de un lenguaje común con términos de negociación internacional y mediante los cuales se establecen obligaciones en una compra-venta internacional, tanto al comprador como al vendedor en aspectos relacionados con suministro, documentos, formalidades, responsabilidad en las operaciones, contratación de seguros, contratación de transporte, suministro de documentos, comprobaciones de embalajes y marcado, entre otros. ¿Cuáles son los Incoterms que existen? Entonces, acá hay una tablita muy interesante donde ustedes van a poder ver los Incoterms que están. Entonces está el XW, el FCA, el FAS, el FOB, el CFR, el CIF, CPT, CIP, DAP, DPU, DAP, DPU con dirección de entrega y DDP. Entonces acá va moviéndose esas responsabilidades. Ven que en verde habla de responsabilidad del vendedor, en amarillo responsabilidad del comprador. Entonces, por ejemplo, en el XW, el vendedor solo es responsable de embalar y verificar el producto que va a enviar. De ahí en adelante le entrega toda la responsabilidad al comprador hasta que le llega a su punto de origen. ¿Listo? Entonces, tanto el transporte al interior del origen, despacho de exportación, carga, flete internacional, seguro, descarga, gastos de despacho, impuestos, transporte al interior, entrega y descarga. Entonces, acá es donde el vendedor básicamente le dice, acá está su producto, tómelo y lleve. ¿Listo? Esto es, y acá va moviéndose dependiendo de lo que se requiera. Entonces, por ejemplo, acá está uno donde el vendedor es el responsable prácticamente hasta que entrega, que sería el contrario al primero. Acá se pueden descargar esa tabla de Incoterms para que lo puedan tener a la mano y puedan revisarlo. Se han hecho algunos cambios, los Incoterms cambian cada 10 años. Es por eso que a partir del 1 de enero del 2020 se definieron 13 y empezaron a regir las modificaciones correspondientes. Se sustituye el Incoterm DAT por DPU. El nuevo nombre permite pactar la entrega en cualquier lugar, no únicamente en una terminal. Se establecen nuevas condiciones en la contratación del seguro para los CIF y los CIP. Para el transporte marítimo bajo el Incoterm FCA, el comprador podrá pedir a la naviera o a su agente que emita un bill of landing o una guía de carga con la anotación on board. Para la determinación del Incoterm es necesario definir aspectos previos respecto al costo y la facilidad de acceder a los temas de seguros, transportistas, personal de carga y de descarga. Luego de este análisis se puede evidenciar en la imagen anterior que el Incoterm más benéfico para el vendedor o el exportador es el XW, el primero, mediante el cual esta persona solo debe tener correctamente embalada la mercancía para que el comprador la recoja en el almacén y se encargue de la gestión correspondiente hasta el destino. Por otra parte, el DDP, el vendedor exportador, correrá con los gastos, así como los riesgos que tenga la mercancía desde el lugar de partida hasta su destino final en el sitio del comprador o importador. Entonces, acá están colocando como los dos extremos, ¿no? Uno cuando el comprador tiene toda la responsabilidad y otro donde el vendedor tiene toda la responsabilidad hasta que entrega. Listo. Entonces, existe un contrato de transporte. El transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra a cambio de un precio a conducir de un lugar a otro.
por determinado medio y en el plazo fijado personas o cosas y entregar estas al destino. Cabe aclarar que el simple hecho de utilizar un servicio de transporte configura la existencia de un contrato sin la necesidad de una formalidad documental. Generalmente este suceso se presenta en el transporte terrestre, aunque en la gran mayoría de transportes interurbanos, media la existencia de un tiquete de viaje que relaciona datos correspondientes al pasajero, la transportadora y los términos contractuales del servicio. En el transporte de carga permanente es de uso general legalizar el acuerdo entre el contratante y la transportadora mediante un documento firmado entre las partes que define los diferentes deberes y derechos de las partes para la prestación del servicio, además de tarifas y demás condiciones. Entonces se encarga, sí o sí tiene que haber un contrato físico firmado entre las partes para poder hacer el transporte de la mercancía. Bueno, hay algunas pólizas, digamos, de seguro, ¿cierto? Entonces, responsabilidad civil, cumplimientos, salarios y prestaciones, esas son algunas pólizas que existen que se pueden utilizar en este, digamos que en esto, en ese transporte. Hay algunas entidades que rigen el comercio internacional, algunas que dan lineamiento, seguimiento y control al comercio entre países. Entonces está la DIAN, el ICC, INSEA, ¿cierto? El Ministerio de Comercio. Bueno, acá están como los links de interés. Bueno, acá hay algunos procedimientos y alguna información de indicadores y factores de riesgo del transporte. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle en los Incoterms. Entonces acá voy a abrir un video para que lo podamos ver. Un momento, que me toca volver a proyectar con sonido. Ok. ¿Qué tal, Lista? Bueno, entonces acá, voy a adelantar acá esta parte. Es que me gusta cómo lo explican en este video porque es muy visual. Está en vigor el 1 de enero del vendedor como del vendedor a nivel de transporte, seguro y embalaje, los costos Un por segundo. sobre cada parte y el punto exacto en el que se transfiere. Entonces acá una explicación ¿de qué? De lo que tiene que ver con los Incoterms. Vamos a ver este videito. La responsabilidad y una considerarse dentro del comercio internacional tenemos los fletes en el país de origen y destino, el flete internacional, los gastos y derechos en aduana, las maniobras que estén involucradas y los seguros sobre la carga. En cuanto a los puntos de transferencia de la... Entonces acá, volvámonos un poco. Acá nos está explicando cuáles son los costos que pueden haber dentro de esta cadena que vemos acá. Entonces acá está el vendedor, acá está el comprador y hay pues una distancia y unos puntos acá. Entonces acá nos está hablando de los costos que pueden haber. Dentro del comercio internacional. Entonces está tenemos los fletes en el país los de fletes origen en y cada destino, lugar, el flete internacional, los gastos y derechos en aduana, las maniobras que estén involucradas y los seguros sobre la carga. Esto todo es la parte económica, ¿no? Entonces, todos los pagos que se deben hacer tanto en el país de origen como en el país de destino, temas de fletes, temas de permisos de aduanas, tanto en el de origen y en el destino, los costos que sean de maniobra, carga y descargue en cada caso. Y pues esto, pues lo que se tiene que revisar quién lo asume dependiendo del Incoterm. En cuanto a los puntos de transferencia de la mercancía, se suele realizar en la planta del proveedor o del comprador, en el transporte inland, ya sea en origen o destino, en los puertos de origen o destino, ya sea antes o después del despacho aduanal, en el transporte internacional, en el país de origen o de destino, o en algún otro punto que acuerden tanto el comprador como el vendedor. Las principales responsabilidades de las que se tienen que hacer cargo son contratar el transporte internacional e inland, los trámites y formalidades aduanales, las maniobras de carga y descarga, el empaque y embalaje de la mercancía,
el aseguramiento del envío y asegurarse que el peso de la mercancía cumpla con el acuerdo SOLAS en transporte marítimo. De acuerdo a lo anterior, podemos inferir que todo lo que no cubre el proveedor será responsabilidad del comprador y el Incoterm que se utilizará dependerá de la negociación a la que lleguen las partes. Como ya te lo comenté, para fines prácticos, los Incoterms suelen representarse con 3 letras que resumen su significado. Y para esta versión 2020 se agrupan de acuerdo al tipo de transporte internacional que se utilice, es decir, por transporte marítimo y por transporte polivalente. Y la lógica con la que suelen representarse son de forma progresiva conforme va avanzando el punto de entrega, iniciando en la planta del proveedor y terminando en la planta del comprador. Algo que es importante que tengamos presente es que se recomienda siempre tener un contrato de compra-venta para la transacción, ya que ahí se especifica cuál es el Incoterm que estamos utilizando y quedan claras y por escrito las responsabilidades de cada una de las partes, los momentos de pago, las fechas compromiso e incluso las amonestaciones en caso de que alguien tenga algún incumplimiento. En cuanto al uso, para los Incoterms 2020, se recomienda indicar la versión con la que estamos trabajando, ya que de lo contrario se sobreentenderá que hablamos de esta última. Sí, si te lo estás preguntando, podrías trabajar con una versión anterior de los Incoterms si esta se acomoda mejor a tu estrategia de logística. En cuanto a los Incoterms para transporte polivalente, se usan en cualquier tipo de transporte, incluyendo el marítimo. En el Ex-Works, el vendedor solo es responsable de preparar el embalaje de la mercancía y todo lo demás debe ser el comprador quien lo coordine y cubra. Para el FCA, la entrega se realizará en el país de origen en el punto que se acuerde en la negociación. Si fuera incluso en la planta del proveedor, este último es el responsable de cargar la unidad de transporte. En cualquier caso, aquí el proveedor también tiene la responsabilidad de realizar el despacho de exportación. Para los Incoterms, CPT y SIP, en ambos casos, el proveedor transfiere la responsabilidad y propiedad en el puerto de origen, aun y cuando dentro del costo de venta se incluye tanto el flete internacional como el seguro sobre la mercancía. La diferencia es que uno es de cobertura amplia y el otro de cobertura mínima. En el caso de DAP y DPU, la principal diferencia es si se incluye o no en el precio de venta el despacho de importación, ya que en ambos casos es el puerto de destino donde se transfiere la responsabilidad y la entrega puede ser en la misma terminal o en algún punto fuera de la aduana. Finalmente tenemos el DDP, en el cual, para fines prácticos, prácticamente se incluyen todos los costos en el precio de venta y el proveedor es el responsable de la mercancía hasta que la reciba el comprador en su domicilio. Ese es el término al que comúnmente uno se puede referir como comprar door to door. Por el otro lado, tenemos los Incoterms que son exclusivos para transporte marítimo. Y esto es así, ya que considera puntos o particularidades que solamente se presentan en este tipo de logística. El primer caso es el FAS, en el cual la entrega de la mercancía se realiza en el puerto de origen, dentro de la terminal portuaria, pero justo antes de la carga al buque. En cuanto al FOB, tanto la transferencia de la responsabilidad como los costos de venta son transferidos en el puerto de origen justo al cruzar la borda y subir al buque. Como dato curioso, cabe mencionar que este es el Incoterm más utilizado. Por último, tenemos el CFR y el CIF, en los cuales la mercancía se transfiere en el puerto de origen al cargarse sobre el buque. Sin embargo, en ambos casos, el precio de venta incluye el flete marítimo internacional, siendo la diferencia esencial que en el CIF se incluye de manera obligatoria el seguro internacional por parte del vendedor
y en el CFR no. Solo para aclarar, en este caso estoy abordando los Incoterms desde la perspectiva del comprador, considerando lo que el proveedor debe de incluir en cada una de las situaciones. Desde antes de su publicación, en esta versión 2020, todos terminan teniendo un usuario que lo requiere. Bueno, chicos, creo que eso es lo que quería mostrarles del video. Entonces, a ver. Básicamente, ¿qué son los Incoterms en resumen? Entonces, primero, son los términos de negociación internacional estándar que se conocen en el mundo para poder hacer comercio, ¿cierto? Para poder hacer comercio internacional. Para importar o para exportar se debe hacer a través de algún tipo de Incoterm. Van a quedar definidos y digamos que acotados en los contratos que se hacen contractuales entre comprador y vendedor. ¿Listo? Hay diferentes tipos de Incoterms, como acabamos de ver. Hay algunos que funcionan o que están definidos solo para transporte marítimo y hay otros que están polivalentes para todos los modos de transporte. Y allí los Incoterms van a variar dependiendo de lo que le funcione puntualmente a ese comprador y a ese vendedor. ¿Listo? No hay una ley puntual para tipo de producto o algo, no. Depende de la negociación a la que llegue comprador y vendedor. Entonces, como ven, lo que hace el Incoterm es ir moviendo o definiendo la responsabilidad en donde se entrega. Entonces, en algunos casos, la responsabilidad simplemente, como decían al principio, con el Xworks o el XW, le entrega a su comprador, el vendedor le entrega a su comprador en su planta y ya, tome su producto embalado y listo. Eso es lo único a lo que se compromete el vendedor. Y de ahí en adelante ya empieza a irse moviendo la responsabilidad. ¿Qué responsabilidades hay? Como las que nombraba él, todo el tema de costos de flete en el origen, en el destino, aduanas, cargue, descargue, flete internacional, seguros, ciertos seguros en cada tramo, embalaje, o transporte también y flete en el lugar de destino, todo el tema de impuestos y demás que se tiene que manejar y pagos de aduana en cada uno de los puntos. Entonces ahí digamos que están las opciones y digamos que cada Incoterm depende de la necesidad que tengan los dos actores, que sería comprador y vendedor. Esos son los Incoterms. ¿Qué vamos a pedir en esta evidencia? Entonces acá, bueno, acá están los Incoterms y acá les da un poco la idea de en qué momento se va transfiriendo esa responsabilidad. Igualmente les voy a compartir el video, pero ¿dónde quedó acá? Les voy a compartir el video por WhatsApp para que lo puedan revisar, porque me parece que en realidad lo he explicado de una forma clara, con términos claros. Entonces eso les va a ayudar a entender un poco más, digamos que cada Incoterm y cómo funciona. Entonces esperen, ya se los envío por acá, por el WhatsApp. Este es uno. Y lo otro, entonces vamos a ver la evidencia. Entonces, en la evidencia, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que vamos a hacer una presentación sobre los Incoterms. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo mismo, no los voy a poner a hacer una presentación de todos los Incoterms, porque va a ser una presentación muy larga, sino que a cada uno le voy a asignar un Incoterm al azar. Lo mismo, en el Excel que les voy a asignar lo que tiene que ver con el estudio de caso, a cada uno le voy a asignar un Incoterm para que lo explique en su presentación. Entonces va a ser una presentación donde ustedes van a tener una portada, después van a definirme qué son los Incoterms, para qué se utilizan, por qué son importantes, y después me van a definir ese Incoterm, por ejemplo, yo voy a asignarte el FOB, que es el FOB. ¿Qué significa FOB? ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene cada actor en la cadena? ¿En qué momento se entrega la responsabilidad? Se puede utilizar un diagrama como el que mostraron en el video de YouTube, donde se ve toda la cadena y se puede explicar hasta qué punto va cada uno. ¿Listo? ¿Y cuáles son esas responsabilidades que tiene el uno y cuáles son las responsabilidades que tiene el otro en ese transporte del origen al destino? Eso es lo que vamos a tener lo que van a hacer ustedes en su presentación.
¿Listo? Entonces, cada uno solamente va a definir un Icoterm, que va a ser el que yo le voy a asignar. Solo van a hacer una presentación y la presentación también debe tener una introducción, o bueno, no una introducción, sino no van a enviarme solamente el Icoterm, sino me van a explicar antes qué son los Icoterms, por qué son importantes, las ventajas de los Icoterms, ¿listo? ¿Cuál es la última versión de Icoterms que tenemos? Pueden poner en la presentación esta tablita de los Icoterms que les estaba mostrando, está de acá. Se las voy a pasar también en este momento. Ah, no, esta no se las puedo pasar por acá ahorita. Pero ya ahorita se las comparto por WhatsApp ahorita desde el otro portátil. Y esa sería la segunda evidencia. Ese sería el taller de Icoterms, de la presentación. Entonces, yo ahorita que colguemos de esta llamada, les comparto el Excel, cada uno entra, mira su nombre y ahí van a tener su Icoterm asignado y para el estudio de caso van a tener la ciudad de origen y destino que van a hacer el estudio de caso de documentación. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas, chicos, con estas dos evidencias? Y con el tema de Icoterms. Profe, una pregunta, en el caso del caso que vamos a, perdón la redundancia, en el caso que vamos a analizar, ¿ese ya viene con el Incotec o ese es solo hacer todo el Solo estudio sin necesidad? documentación independiente del Icoterm. Ah, Ese ok, es ah, ok, solamente documentación que ok, gracias. para lo que van a hacer es definir el Icoterm que les toque. Ok, ¿Listo? gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Dudas? No veo manitos arriba, entonces creo que estamos claros. Entonces, eso será la clase por el día de hoy. Ahorita les envío entonces la información para que la puedan revisar y puedan revisar de qué deben hacer el tema. Efren, dime. Efren, buenas noches, no te escucho. Hola. No, Efren, no te escucho. No sé si tienes la duda. Te la puedes escribir por el chat porque no te escucho. Entonces, bueno, eso sería, chicos, por el día de hoy. Estamos entonces pendientes de cualquier duda que tengan. Esta noche voy a estar terminando de calificar la ficha y les enviamos notas, yo creo que el día de mañana, en la mañana les comparto notas por WhatsApp. ¿Listo? Entonces eso sería. Muy buenas noches y que descansen y que tengan un buen fin de semana.